de puentes que unen a la gente corriente. En su gran y provechoso libro El pensamiento latinoamericano, el filósofo Leopoldo Sea resalta que cuando se producen los triunfos del siglo XIX, muchas naciones de esta parte del mundo logran su independencia. Políticamente entonces proclaman su madurez. Sin embargo, restaba otro tipo de lideración. Ello se conseguiría gracias a hombres que, para Sea, deben ser conocidos como los emancipadores mentales de América Latina. En el caso de Argentina, cuyo bicentenario de la independencia acaba de celebrarse, uno de ellos fue Domingo Faustino Sarmiento, quien vivió entre los años 1811 y 1888, y por supuesto su obra y pensamiento, además de vida, vale la pena ser tomada en cuenta. Con este propósito nos acompaña como cada lunes vía telefónica Marco Antonio del Río, economista, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, también de la Universidad Privada de Santa Cruz, un hombre de incontables lecturas y cuyas reflexiones naturalmente sirven con el propósito de profundizar acerca de obras y autores e ideas que son muy importantes todavía hoy. Muy buenos días, Marco Antonio, y gracias por estar en Contra Viento y Marea. Buenos días, Enrique, buenos días a todos nuestros estimados oyentes. Bueno, la frecuencia con que se usa una palabra menoscaba su impacto. Por esta razón, por ejemplo, suponemos que algo esencialmente extraordinario ya es casi parte de la normalidad. Pienso en la palabra estadista, usado, aunque parezca curioso, hasta para definir a Nicolás Maduro. Está claro que Sarmiento, lo subrayaremos más adelante, merece la calificación de estadista. Empero se gana también el sustantivo de literato, intelectual, uno que no se formó en ninguna universidad y aún así resultó brillante, tanto que varios de los pensadores de Latinoamérica lo consideran ejemplar al momento de resaltar sus características como pensador, autor y hombre de grandes luces. Hablemos entonces primero sobre la vida de este hombre que gracias al autodidactismo alcanzó cumbres importantes en el marco de la literatura, pero también tuvo muchas luchas de carácter político. Marco Antonio. Efectivamente, ¿no? Este hombre, don Domingo Faustino Sarmiento, yo creo que se puede identificar dos facetas que son sustantivas en su vida. Posiblemente desde el punto de vista del impacto social, pues la del político, llegó a ser presidente de la Argentina, ¿no? Además un hombre con mucha relevancia en la construcción, digamos, de ese país como nación, como Estado que hoy conocemos, pero por el otro lado era un hombre que desde muy joven, pese a que a sus escasos estudios, porque efectivamente no llegó a pisar una universidad como estudiante, ¿no? Sin embargo, era un hombre con una gran capacidad de escritura, ¿no? Entonces, y no solamente desde el punto de vista del volumen de sus escritos, sino por la calidad de sus escritos. Sin lugar a dudas, un gran escritor. Entonces, este es un punto sobre el cual valdría la pena volver, ¿no? Entonces, Sarmiento tiene esa virtud. Ahora, desde el punto de vista, entrando un poquito ya en la faceta política, o sea, ¿por qué su relevancia y por qué es pertinente la observación que hace Enrique en cuanto a considerarlo un estadista? Porque después de la guerra de las guerras de independencia, ¿no? La Argentina estuvo, lo que hoy es la República Argentina, estuvo disgregada mucho en términos de con verdaderos procesos de guerra civil, ¿no? En el sentido de definir su forma institucional, porque por un lado había gente que pensaba que tenía que conformarse un Estado unitario, había los que aspiraban a un Estado federal y había los que pensaban en términos de Estado confederado, ¿no? Y donde la tensión más importante estaba entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tenía la llave del acceso al resto de las provincias por su posición geográfica, digamos, en el acceso, digamos, al Río de la Plata, en la frontera, digamos, entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, y el resto de las provincias. Entonces, desde 1816, digamos, o desde 1810 si se quiere, pero hasta 1860, las guerras civiles desangraron las provincias unidas del Río de la Plata, como se llamaba en esa época, en esas tensiones políticas que no se definía cuál iba a ser la forma institucional que iba a adoptar el nuevo Estado. Entonces,
Finalmente este proceso culmina cuando llega al poder Mitre, y el segundo que va a continuar con esa obra va a ser precisamente Sarmiento. Entonces, luego va a estar Avellaneda. Entonces, normalmente en la historia argentina, estos tres presidentes, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se consideran las presidencias históricas, porque van a marcar, primero, la conclusión de esa terrible fase de guerras civiles que habían ensangrentado ese país, y por el otro lado van a configurar la Argentina, el Estado argentino y la nación argentina ya las postrimerías del siglo XX. Le van a dar las características que incluso hoy tiene, ¿no? Entonces, por eso es que estos tres hombres, ¿no?, van a tener van a tener esta cualidad tan importante desde el punto de vista de la historia de ese país. Esas personas que fueron determinantes para la construcción política de Argentina por las medidas que aplicaron, propiciando el distanciamiento de lo que consideraban negativo y la aproximación al progreso. Es importante resaltar que Sarmiento formó parte de una generación brillante en términos intelectuales, donde también se puede destacar la obra de Juan Bautista Alberdi, así como Esteban Echeverría, tres autores, añado al nombre de Sarmiento, que permitieron discusiones intensas acerca de lo que debería suceder con su país, porque es oportuno resaltar que contemplaban el pasado como algo negativo, que debía ser superado. Nada prácticamente tenía que pervivir del legado colonial, que se calificaba de negativo. Cuando Sarmiento observaba lo que sucedía en su país, lo que pretendía prácticamente era imitar, adoptar instituciones, miraba el mundo europeo, así como Estados Unidos, como aquel norte que debía marcar el camino que tenían que seguir sus compatriotas. Esto no es casual, ya que antes, en medio de las disputas políticas, Sarmiento estuvo un par de veces en Chile, y hasta en una ocasión, por encargo del gobierno de ese país, viajó por Europa y Estados Unidos analizando los sistemas educativos vigentes en esas partes del planeta, y tenía información acerca de lo que se debía hacer. La apuesta de Sarmiento entonces era por ese tipo de progreso, y varios intelectuales pensaban de la misma forma. No pretendían alargar el reino de las ideas coloniales que, reitero, consideraban negativas, una herencia española indigna de ser apreciada, y por lo tanto estaban trabajando con el objetivo de cambiar una mentalidad colectiva, y en este caso es que se advierte la influencia del exterior, de Europa y Estados Unidos también en estas ideas que fueron importantes para entender su legado en Argentina. Hombres como Sarmiento, para poder, digamos, valorarlos, yo creo que correctamente, hay que ubicarlos en su época, ¿no? Estamos hablando de mediados de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Porque si lo hacemos con la sensibilidad moderna, o sea, nos van a parecer, digamos, o sea, van a perder el brillo que posteriormente tuvieron, ¿no? O sea, hay un riesgo importante. O sea, es difícil, creo yo, valorar a estos hombres, de los cuales ya nos separa más de un siglo, ¿no? Valorarlos adecuadamente si lo hacemos desde criterios morales o criterios de conducta de la actualidad, porque las sociedades se han transformado mucho en el último siglo. Sin embargo, hecha esa observación, digamos, ¿qué es lo que es importante? Precisamente para entender, hago esa observación para entender, digamos, tratar de comprender la talla de este hombre y de lo que logró hacer. El detalle es que Sarmiento, al igual que Avellaneda, Mitre y Alberdi y todos estos otros personajes, tenían una visión que era muy coherente con lo de la época, la idea de la ilustración y la idea de la razón ilustrada, ¿no? Son políticos de la razón ilustrada en este lado del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa fundamentalmente, primero, que conceptualizan, tienen clara una idea de progreso. Las sociedades evolucionan hacia el progreso. Y en este caso, la punta de lanza de esa evolución
en términos de civilización y cultura son particularmente Inglaterra, Francia, posiblemente en menor medida Alemania, ¿no? Pero ese es el norte, ¿no? Ese es el norte, o sea, esos son los países a los que hay que imitar, son sus instituciones, su desarrollo tecnológico, ¿no? Su desarrollo político y social, lo que hay que imitar. Ellos lo tienen absolutamente claro, no tienen dudas sobre el carácter civilizador, entre comillas, si se quiere hoy, de la civilización occidental y particularmente la civilización europea. Y obviamente, en esa perspectiva, y aquí hay un dato que es fundamental, por qué, digamos, corresponde llamar a Sarmiento estadista, porque precisamente, incluso es un hombre que muy joven, pese a sus limitados accesos, digamos, a la cultura en términos de educación formal, sin embargo va a ser un hombre apasionado por los libros, va a ser un apasionado lector, y descubre en la literatura, en los libros, ¿no? En los libros, la idea de la importancia de la educación. O sea, son hombres que apuestan a la educación. Entonces no es gratuito que básicamente entre los grandes logros del gobierno de Sarmiento, primero fue ministro de Educación, diríamos nosotros hoy, de Mitre, y después, ya estando él, pues impulsó la creación de escuelas públicas de manera impresionante, algo que después también va a continuar su sucesor Avellaneda. Entonces es el momento, esa etapa de la historia argentina es el momento en el cual, ¿no?, se crea toda la infraestructura educativa que aún hoy perdura en la Argentina, ¿no? Entonces, y ese valor de la educación, un valor de la educación, hay que, tal vez vale la pena señalarlo, que cada vez se ha ido degradando más, porque en esos tiempos la idea de la escuela, había una visión de que la escuela tenía tenía una misión, digamos, liberadora del sujeto, tenía una misión civilizadora del sujeto. El niño iba a aprender a leer y escribir, pero estos hombres, o sea, básicamente lo que aprendían era a leer, escribir y a contar, ¿no? O sea, la aritmética básica. Pero estos hombres tenían la visión de que ese hecho, o sea, el hecho de aprender la aritmética y la lectoescritura transformaba a los hombres, porque les abría las posibilidades de acceso al conocimiento a partir de la lectura de los libros. Entonces, ese carácter civilizador de la escuela es algo que en nuestros tiempos prácticamente se ha perdido. O sea, hoy, por ejemplo, fíjese, si me permiten la digresión, o sea, por ejemplo, cuestiones tan incluso el maestro llegaba a cuestiones tan básicas como ilustrar higiene. O sea, el niño muchas veces, especialmente en las provincias, en los lugares apartados, pues no tenía los hábitos de higiene. Bueno, ¿quién se esperaba que los imparta eso? El maestro, no los padres de familia. Hoy hay un proceso por el cual los maestros han ido desligando cierto tipo de educación o de enseñanza, si se quiere, devolviéndola a los padres de familia, ¿no? Cuando en esa época la visión era no, o sea, la idea era que la escuela tenía que enseñar precisamente lo que por ignorancia los padres desconocían, ese carácter civilizador, culturizador, en cierto modo, ¿no?, de la escuela es algo que se ha perdido. Si nuestro radioyente quiere percibir un poco de esa mentalidad, pues yo le aconsejo que mire las películas de Cantinflas, porque en las películas de Cantinflas todavía hay esa mentalidad, la escuela como educadora de la nación. Entonces no es gratuito que Sarmiento y todos estos hombres pues hayan apostado de una manera tan nítida por la educación, y en alguna manera la Argentina del siglo XX, su desarrollo industrial, etcétera, y su desarrollo cultural. No hay que olvidarse que Buenos Aires sigue siendo hoy una de las plazas editoriales más importantes de toda de la lengua castellana, ¿no? Entonces eso es parte de la herencia y de lo que se logra gracias al trabajo y el desvelo de hombres como Sarmiento. Una de las maravillosas frases que han asegurado la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento dice: hay que educar al soberano, si no lo haces por justicia, hazlo aunque sea por miedo. Pasa que la ignorancia, aunque resulte circunstancialmente favorable en términos electorales, después puede convertirse en un problema mayúsculo cuando haya otras personas que recurran fundamentalmente a las emociones para conquistar el poder, sin que haya ningún espacio para la crítica, los ejercicios reflexivos. Se entiende que cuando mejora el nivel de formación de los ciudadanos, si es que estos tienen la fortuna de acceder
acceder a instancias de educación que resulten razonablemente positivas, pues se tiene un panorama mucho más propicio para las discusiones, los cuestionamientos y el enriquecimiento de la política. El soberano, entonces debidamente formado, nos garantizaba hasta cierto punto que haya mejores decisiones, hay mayores probabilidades de que aquello suceda, aunque como es sabido también se pueden cometer hierros garrafales, y se lo vio con la culta Alemania y el famoso caso del ascenso de Adolf Hitler. Se tenía tal confianza, y es por ello, como subrayaba Marco Antonio, que Domingo Faustino Sarmiento logró establecer ese prodigioso fenómeno de la instrucción pública, gratuita y laica, 3 cualidades que defendió porque entendía que era el camino que debía seguir la sociedad argentina con el propósito de abandonar la barbarie del todo y acceder a la civilización. Por eso es que una de sus obras más conocidas, Facundo, lleva ese subtítulo: O civilización y barbarie en las pampas argentinas. Esto último nos permite ya reflexionar también acerca de la faceta literaria de quien fue considerado nada menos que por Jorge Luis Borges como el primero de los escritores argentinos, y Unamuno, a quien usted también citaba, también elogió a Sarmiento considerándolo como un gran prosista de habla española. Sí, efectivamente, ¿no? El elogio de Unamuno yo creo que es particularmente importante, porque la anécdota es que le habían preguntado cuál consideraba él que era el más importante escritor de lengua castellana del siglo XIX, ¿no? Entonces, frente a este tipo de preguntas, también Unamuno había dicho, bueno, es muy difícil decir quién es el primero, quién es el último, pero planteada la pregunta, él no dudó en responder que, según él, en su opinión, el principal escritor, digamos, en términos de calidad de la lengua castellana en el siglo XIX, imagínense el lugar, ¿no? O sea, de toda la lengua castellana era precisamente Sarmiento. Ahora bien, cuando él lanzó la respuesta, claro, el interlocutor, un español como él, dijo, ¿quién es? ¿No? O sea, obviamente no tenía por qué saber, y cuando ya Unamuno le dice que era argentino, pues quedó más sorprendido todavía, no era español, ¿no? Entonces, la expresión de Unamuno es preciosa, me voy a permitir, aquí la tengo acá, dice: argentino, exclamó un interlocutor, entonces no era español, y hubo de responderle, dice Unamuno, más español que ninguno de los españoles, a pesar de lo mucho que habló mal de España, pero habló mal de España muy bien, y tuve que informarle de quién era don Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y no habla más de cosas de allá?, me preguntó, y yo le respondí: no habla más que de cosas de allá, no habla más de que las luchas que enardecían los últimos de aquellos entre quienes vivía, pero habla de tal modo y con tal pasión y tan soberbia elocuencia, con tan candente parcialidad, que son libros que pueden leerse en cualquier país y en cualquier época. Es como en la Divina Comedia, que con todo color y soberana inspiración viene del Dante, habla de sus contemporáneos, de sujetos que, a no ser por el inmortal poeta, se habían anegado en la historia. Entonces, el juicio de Unamuno a mí me parece un juicio absolutamente respetable, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de un autor menor, digamos, tanto desde el punto de vista de su criterio como de su conocimiento de la literatura en castellano, por lo tanto eso nos da una idea de la talla que alcanzó en sus textos. Y efectivamente, si el radioyente alguna vez tiene la oportunidad, las ganas y el tiempo, y ahora con el internet pues se pueden conseguir con relativa facilidad de leer alguno de los textos de este hombre. Por ejemplo, tiene sus recuerdos de provincia, que es cuando él cuenta un poco su vida, o el famoso libro que se considera una obra fundamental de la literatura latinoamericana del siglo XIX, que es precisamente el que mencionaba Enrique, de Civilización o Barbarie, ¿no? O incluso su biografía, porque escribió una biografía de Abraham Lincoln, a quien conoció en persona. Pues por dar 3 ejemplos, pues realmente uno empieza a leer y se da cuenta que está ante una potencia del lenguaje, ¿no? Ante un hombre con una capacidad de expresión verbal realmente cautivadora, porque uno empieza a leer y es de esos textos que lo atrapan a uno y uno se queda leyendo, o sea, no se percibe, digamos, el paso del tiempo, y obviamente a la riqueza de las ideas está la riqueza del uso del lenguaje, ¿no?
O sea, hay un componente estético, aunque uno podría ya disentir de las ideas políticas, sociales que tenía el hombre, porque son ideas, digamos, para nuestro gusto vetustas, pero la forma como va armando las frases, cómo expresa sus ideas, y como dice Unamuno, la pasión que pone en ello, es algo que realmente es algo que embriaga. Era un escritor prolífico, sin lugar a dudas, y fundamentalmente en lo referente a la composición de cartas. El epistolario de Sarmiento es descomunal. Hay un gran autor contemporáneo, argentino, novelista, César Area, famoso, Aira, por estar publicando novelas cada año. Él incluso dice que termina las novelas de manera abrupta porque ya le aburren, ¿no?, y pasa a escribir otra novela. Y él quedó maravillado por la cifra excepcional de cartas que eran compuestas a diario, no semanalmente ni mensualmente, cotidianamente escribía muchas cartas Sarmiento, porque en la época se acostumbraba a establecer y fortalecer lazos de todo tipo, no solo políticos sino también literarios, una noble práctica que paulatinamente se ha ido abandonando mientras crecía el imperio del correo electrónico y posteriormente las redes sociales. No deja de ser importante, sin embargo, Marco Antonio, destacar que gracias a la correspondencia de varios autores, nosotros también desde el punto de vista literario encontramos grandes riquezas que han servido para ilustrar a muchas personas. Pienso, entre otros casos, en la correspondencia de Flaubert cuando explicaba cómo era el proceso de construcción de Madame Bovary. También en cuanto a Sarmiento hay muchas cartas esclarecedoras y uno celebra que se haya optado por esa vía de comunicación que prácticamente hoy ha desaparecido. Bueno, el siglo XIX, incluso el siglo XVIII, son pues los siglos donde los intelectuales, ¿no?, fundamentalmente practican de una manera, yo diría, feroz el tema de la correspondencia, ¿no?, la escritura de cartas. Pero lo interesante, ya que hemos entrado en el tema, es que en realidad no es solo en el plano digamos, de los intelectuales, ¿no?, que es más evidente. Incluso la gente común y corriente tenía, o sea, bastaba que supiera leer y escribir, obviamente, pero tenía el hábito. Si uno lee las novelas rusas, por ejemplo, de Dostoyevsky, o las novelas francesas, uno se da cuenta que la gente, qué sé yo, había estado en una reunión en la noche, ¿verdad?, llegaba a su casa y a partir de las conversaciones consideraba que tenía que escribir algo que no había podido verbalizar en la reunión, tenía que escribírselo a uno de los con los que había estado. Entonces las cartas iban y venían, ¿no? O sea, es permanente, ¿no? Incluso la alta literatura francesa y rusa de la época muestra que a nivel de los nobles, a nivel de la burguesía, esto era una práctica cotidiana. O sea, la escritura de cartas era algo muy presente en la vida de la comunidad, ¿no?, de la sociedad. Y la gente que no sabía leer y escribir, pues podía apelar a gente que sí sabía hacerlo a partir de algún pago, ¿no? O sea, normalmente en las plazas de los pueblos, de las ciudades, había alguien que sí sabía leer y escribir y leía cartas o escribía cartas a solicitud, ¿no?, cobrando algunos centavos, algunos pesos. Entonces, la práctica de la escritura era importante. Y volviendo precisamente a la cuestión de la importancia de la educación, en cierto sentido, ¿no?, la importancia de una educación donde el centro está en la lectoescritura. En realidad, hoy, digamos, habíamos mencionado un poco el cambio en el sentido de la educación, pero en realidad hay autores como Peter Sloterdijk que piensan que en realidad el proyecto de la instrucción pasaba precisamente por la lectoescritura, y que de alguna manera hemos entrado en una fase postmoderna, ¿no?, precisamente porque la importancia de la escritura ha empezado a perder relevancia. O sea, la gente escribe mucho menos, y claro, el hecho de escribir cartas es importante porque hace que la gente reflexione, ¿no? Entonces, la idea de la reflexión, de la racionalidad del sujeto, va a expresarse precisamente en su capacidad para poder plasmar en el papel, en el blanco del papel, ¿no?, con la tinta, sus ideas. Entonces, esta idea, esa es un poco la idea que tienen estos hombres. O sea, los hombres y las mujeres, pero en esa época más se pensaba en los hombres, ¿no?, en la medida en que aprenden a leer y escribir, tienen acceso al conocimiento gracias a los libros, pero además les permite expresarse. Mientras más cultivan
esa capacidad de expresión escrita, mejor pulen sus ideas y eso los obliga también a reflexionar sobre sus circunstancias. Entonces, este elemento, digamos, de ese centro en la lectoescritura, como es muy importante. Y volviendo un poco al contraste, hoy, por ejemplo, nuestros textos escolares, ¿verdad?, que están llenos de dibujos, mucho color, pero el niño apenas escribe, ¿no? O sea, apenas escribe, o sea, la práctica de la escritura es mucho más débil, y uno de los grandes problemas, si se nos permite la digresión de hablar de nuestra juventud, es que en general no saben escribir, ¿no? O sea, posiblemente saben leer, ¿no?, con ciertas dificultades, pero cuando se les pide que redacten un texto, pues tienen graves dificultades que no van solo desde problemas de ortografía, van por problemas de sintaxis o en la capacidad de finalmente construir un párrafo coherente. En realidad ese no es un pecado del joven, es un problema del sistema educativo que apunta mal, digamos, en ese sentido. Entonces, volviendo al tema que usted ha mencionado, Enrique, efectivamente, ¿no? Y esa enorme, copiosa producción de cartas, pues abre un escenario de comprensión y de estudio del pensamiento y de la vida de estos personajes, pues que es una verdadera beta para los historiadores, tanto de sus vidas como del pensamiento, ¿no? Y en una de esas cartas, Domingo Faustino Sarmiento dijo a don Valentín Alsina: tenemos lo que Dios concede a los que sufren, años por delante y esperanza. Y esperanza es algo que no le faltó a Sarmiento, pues pese a los distintos embates de la política, los exilios, las frustraciones propias de esos menesteres, logró conseguir espacios de alta importancia, llegó a ser presidente de la República Argentina y a pesar que no tuvo acceso a la universidad, gracias a su enorme voluntad y apego al mundo de las letras, se constituyó, como ya subrayamos, en una de las primeras plumas de toda la lengua española, esto a decir de grandes autores. Incluso de la perspectiva filosófica, Feynman, su compatriota, ha destacado que la primera obra del pensamiento latinoamericano es Facundo. Son muestras claras de lo que puede hacer el tesón y la voluntad firme de una persona cuando no se deja vencer por las distintas adversidades que, como usted indica, Marco Antonio, se pueden conocer gracias a su obra Recuerdos de Provincia. Sí, ¿no? Es sin lugar a dudas. Ese es un punto importante, ¿no? O sea, Sarmiento es un hombre que viene de muy abajo, no hay que olvidarse que viene de la provincia de San Juan, ¿no? En el siglo XIX, o sea, 1811 nace en la provincia de San Juan, entonces viene, digamos, de una provincia remota, digamos, y logra, gracias a su esfuerzo personal, en estos hombres yo creo que hay algo que es muy importante, ¿no? Y es esa voluntad, ¿no? Una voluntad férrea, tanto de alcanzar grandes cosas como de contribuir a la historia de su país, ¿no? Es algo que el mismo Borges, en cierto modo, le fascinaba, ¿no? O sea, estos hombres con una voluntad así, una voluntad de poder, por usar una expresión común y corriente, pero que realmente en este caso llega a plasmarse en grandes logros, ¿no? O sea, ese es un punto en este tipo de hombres que vale la pena destacar. Muchas gracias, Marco Antonio Río. Como siempre, es un gusto conversar aquí en Contraviento y Marea con usted acerca de todos estos temas que son relevantes fundamentalmente para quienes buscan encontrar ideas que merezcan su análisis y que les sirvan desde el punto de vista individual así como social. El agradecido soy yo, Enrique. Siempre es un gusto poder compartir con usted, con Mauricio y con nuestros queridos radioyentes, pues que tienen la gentileza y la buena voluntad de oír nuestro cruce de palabras y nuestro diálogo. Buenos días a todos.